De sentencia, la doctora Yolanda Portillo. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para Raúl. ¿Qué tal, Doctora, doctora? ¿qué tal después de la jornada maratónica, por decirlo de alguna manera, que se tuvo entre ayer y anteayer? Y un poco cansada realmente, fueron, así como ustedes saben, casi 24 horas, creo que 23 horas de liberación continuada, ¿verdad? Y bueno, pero creo que se entendió la explicación, por lo menos perdón, la explicación sucinta que dimos de la sentencia, ¿verdad? Ahora sí tiene que salir la sentencia escrita donde sí van a tocarse todos los puntos en forma mucho más pormenorizada. Doctora, ¿y esto cuándo se va a dar esta explicación, vamos a decirle, mucho más extensa del tribunal? La resolución escrita Mm. está prevista para el jueves 16, creo, a las 13 horas. El jueves, porque son 5 días. A partir de la decisión, ¿verdad?, que fue ayer, son 5 días que el Código Procesal Penal prevé. El 19, acá estoy mirando mi calendario, jueves 19. Doctora, hubo bastante, o sea, como son varios delitos, hubo disidencia en algunos puntos, pero en general creo que coincidieron también en otros con el tribunal, con tus demás miembros. Sí, sí, Raúl, en ese sentido, con respecto a los hechos, hubo la acreditación de los hechos, hubo mayoría en declaración falsa, nada más que haya una disidencia, pero es a nivel jurídico, ¿verdad? Pero el tribunal dio por unanimidad comprobado declaración falsa para el señor Oscar González Daer y también para el señor Oscar González Chávez. Asimismo, en el enriquecimiento ilícito hubo también unanimidad para el señor Oscar González Daer y el señor Oscar González Chávez, y la disidencia se dio en los hechos con relación a la participación del señor Oscar González Daer en el lavado de dinero. Doctora, justamente este delito de lavado de dinero que no se dio para Oscar González Daer fue bastante criticado. Sí. En ese sentido, ¿cuál es el punto del tribunal con respecto a esto? Sí, lo que pasa, Raúl, que no sé nomás si se comprendió bien, porque vi algunos artículos periodísticos, realmente nosotros teníamos ya limitado el objeto mismo del juicio, o sea, lo que nosotros podíamos analizar, en el sentido de que de garantía, ¿verdad? En el auto de apertura a juicio, en la elevación de la causa a juicio oral y público, ya se determinaron las porciones fácticas y los tiempos para cada hecho punible, ¿verdad? Entonces, Garantías fue el que determinó que el lavado de dinero iba a comenzar el 28, que se podía juzgar desde septiembre de 2013 a septiembre de 2018. Recordemos que la creación de la empresa Príncipe de Saboya data del 2009. Es por eso que uno de los miembros, el doctor Riera, explicó, ¿verdad?, los temas relacionados a la prescripción. Pero, como te digo, el objeto de juicio ya estaba determinado por el auto de apertura a juicio oral y público. Y en este caso, el González Dar, en este caso, si bien creó la empresa, estuvo 3 meses, ¿verdad? Sí, él estuvo 3 meses, solamente en el 2009, y después ya él salió de la empresa. No hubo ningún movimiento, ninguna documentación de que él tuviera alguna participación en esta empresa posteriormente, dentro de ese plazo. Y nosotros analizamos, ¿verdad? Y no encontramos, no encontramos nada. Lo que pasa es que hay que entender también que acá, para que haya congruencia, porque la congruencia pues es un principio también que limita la actuación de los jugadores, ¿verdad? En ese sentido, el Ministerio Público, los hechos acusados fueron lavado de dinero por 4 inmuebles, bien individualizados, ¿verdad? 4 inmuebles que se compraron en el 2016 por parte del señor Oscar González Chávez. Entonces, es sobre eso que el tribunal tiene que determinar si queda aprobado o no queda aprobado y los grados de participación, ¿verdad? Y nosotros consideramos que en esa acción de comprar los inmuebles, vamos a decir, con dinero fruto del enriquecimiento ilícito del señor Oscar González Chávez, el señor Oscar González Daer no tuvo ninguna participación señalada por el mismo Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, no, también obviamente analizamos los demás periodos, pero hasta donde nos permitió la autoapertura, que es el 2013. Entiendo. Y con respecto al,
específicamente al enriquecimiento, si nos puede de repente explicar el motivo o lo que supuestamente se dio en este caso con respecto a Oscar González Dar. Bueno, la teoría sustentada por el Ministerio Público fue la teoría de movimiento financiero, eh, que se entiende por movimiento financiero son todos los depósitos que el señor Oscar González Daer tuvo en sus cuentas, ¿verdad? Entonces aquí se analizaron las cuentas que él mismo tenía, la participación en el sentido de si era titular único o con el hijo, ¿verdad? Entonces todos los movimientos, todos los depósitos que se dieron en estas cuentas se correlacionaron, por decirlo de alguna forma, con la totalidad de sus ingresos ilícitos percibidos. Y en ese sentido fue que el tribunal, si bien tuvo en cuenta obviamente los datos de las ambas pericias, también tuvo y basó su decisión en las documentaciones que acercaron ambas partes como pruebas. Entonces hicimos vamos a decir, una explicación ayer sobre cuánto fue el monto de esos ingresos en los bancos y cuánto fue el monto de lo que se le descontó, vamos a decir, por tener conocimiento que venían de fuentes lícitas. Y el resultado, entonces, obviamente son depósitos de fuente desconocida, que es lo que se consideró como enriquecimiento ilícito. O sea, no tenían en este caso ninguna documentación de dónde provenía ese dinero. Exactamente, así mismo, ¿verdad? Y con respecto, doctora, un punto bastante cuestionado por la defensa también había sido el tema de el comiso especial. Había hablado de que supuestamente la fiscalía recién en los alegatos finales se acordó de esto, del comiso especial, y no le advirtió durante todo el proceso, ni en el auto de apertura, ni en la acusación, ni en el juicio. Sí, no, Raúl, eso no es así realmente, no es así. El Ministerio Público pidió el comiso ya en la acusación. Es más, antes de la acusación, durante la etapa investigativa, ellos solicitaron al juez de garantías el comiso de la inhibición general de grabar y vender a los fines del comiso, porque primero pues se hace una medida cautelar a los efectos de asegurar esos bienes, ¿verdad? Sí. Porque el comiso solamente se puede dictar cuando se dicta sentencia, y como puede pasar mucho tiempo, entonces lo que la Fiscalía hace es pedir el aseguramiento de esos bienes a los efectos del comiso. ¿Y cómo se asegura? Con medidas cautelares de carácter real. En este caso pidieron el embargo de las cuentas y pidieron también la inhibición general de grabar y vender. La Cámara había revocado el embargo de las cuentas porque la Fiscalía en ese momento no las había individualizado. Entonces pidió al Ministerio Público que las individualice y creo que no las individualizaron, ¿verdad? Y finalmente lo que quedó vigente es la inhibición general de grabar y vender. Eso es lo que quedó. Entonces ellos conocían perfectamente, es más, no es que conocían, tenían medidas cautelares reales sobre ellos, ¿verdad? Sobre los dos, a los efectos del comiso. Y también ellos supieron desde un primer momento por qué estos estaban procesados. Y nuestra ley de enriquecimiento señala en el artículo 6 específicamente que en caso de condena se va a dar el comiso sobre la parte no justificada de los bienes, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de indefensión ni violación al derecho a la defensa en este caso. Justamente, doctora, ya que habla otra vez del enriquecimiento, ¿verdad? La defensa cuestionaba también que supuestamente no se le investigó a la esposa, ¿verdad? Para dar lo que llaman las legítimas posibilidades del acusado, ¿verdad? Por hablar de una participación de su señora de tener una entrada en 5 años de 35.000 millones de guaraníes. Sí, eso dijo. Sí, el tema es el siguiente, Raúl, Sí. que el hecho punible de enriquecimiento ilícito tiene una estructura, ¿verdad?, para ser construida. Sí. Y en este caso, la estructura está basada primero en la cualidad de autor, ¿verdad?, que la tenía el señor por ser funcionario público. Segundo, el acrecentamiento económico. Eso es lo que tiene que probar el Ministerio Público, el acrecentamiento que en este caso sostuvo, ¿verdad?, se dio por los créditos que adquirieron en las cuentas por esas sumas de dinero. Y posteriormente se tiene, como te dije recién, que relacionar con sus legítimas posibilidades económicas. Ese trabajo fue realizado por el Ministerio Público y como hipótesis alternativa, ¿verdad?, la defensa en ningún momento planteó que esos ingresos venían de la CONCE. Distinto hubiera sido si se hubiera dado durante el contradictorio, ¿verdad?,
alguna cuestión sobre ese punto que tenía que ser valorada por el tribunal, porque como el tipo penal dice que sobrepasara sus legítimas posibilidades y las de la cónyuge, o el cónyuge, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le expliqué ayer al abogado de la defensa, que ellos mismos, como hipótesis alternativa, porque ellos tienen derecho a una hipótesis alternativa dentro de su derecho a la defensa, ellos no manifestaron que ese dinero venía de la esposa, ellos dijeron que ese dinero venía de los alquileres. Y el tribunal también tuvo en cuenta cada una de las boletas de depósito, cheques, toda la documentación que pudiera ser de alguna forma, por lo menos presumir que venía de ella. Y tampoco encontramos nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que está más que dicho, tanto por la fiscalía como por la propia defensa, que el dinero de la señora en este caso no tuvo nada que ver con ese incremento económico de las cuentas del señor Oscar González Gaer. En este caso, entonces se puede decir que fue la defensa la que le sorprendió a la fiscalía al alegar eso recién en sus alegatos finales. Así mismo, brillante, así mismo, eso. Y el tema de la inhabilitación, doctora, porque es una de las pocas, creo que es, si no es la primera sentencia que se da. No, porque Ah, con también. relación a que Kesnel sí ya fue inhabilitado. También, Sí. también. ¿Cómo construyeron eso, doctora, argumentalmente, de modo a conocer también? Sí, bueno, la verdad que te digo más o menos porque como te digo, la parte bien fundada, escrita, va a estar recién la próxima semana, pero te digo que nos basamos, ¿verdad? Sí, Porque muchos lo que cuestionan es por qué a Oscar González Chávez se le condenó a 8 años y se le dio solamente 7, ¿verdad? sí. De inhabilitación. Bueno, justo que en el otro nomás coincide también la pena del señor Gaer con la inhabilitación de 7 años. El tema es que esto tenemos que considerar, es una pena, ¿verdad? Es una pena y por lo tanto debe ser analizada también conforme a los parámetros del Código Penal. O sea, uno tiene que estudiar cuánto le va a dar. No quiere decir que porque yo le dé una pena principal de pena privativa de libertad, le tenga que dar el mismo monto en la inhabilitación. Puedo darle un monto menor, puedo darle un monto mucho mayor, ¿verdad? Hasta donde me permite la norma. Pero tenemos que tener en cuenta que es una pena. Si viene una pena adicional, es una pena. Entonces, eso nosotros estudiamos y vimos, ¿verdad?, conforme a los parámetros establecidos en el Código Penal, que eso es lo que correspondía a estas personas. Porque la defensa decía, por lo menos en su argumento, era que la inhabilitación no estaba en el código, sino que lo equiparaba con inhabilitación para conducir y que eso representaba un peligro. Entonces, que supuestamente ser senador o ser concejal no era un peligro, entonces por eso no tendría que aplicarse, decía. Sí, pero eso no es tampoco así, ¿verdad? El abogado de la defensa quiso un poco equiparar a una figura que no es la misma, es más, es una medida de la que él hablaba, ¿verdad? Eso se le contestó también, ¿verdad? Es una medida, no una pena. En este caso es una pena que está establecida en una ley posterior al Código Penal y es una ley especial que habla específicamente de las penas adicionales al enriquecimiento ilícito. Entonces, no estamos hablando de una medida, estamos hablando de una pena. Ya. Perla, ¿tenés alguna? No, la verdad que no. Bastante claro, doctora. Con relación también a su voto en disidencia de la declaración falsa, creo que es importante escuchar un poco más detalles sobre esto, doctora, ya que de alguna manera es una decisión de una jueza con relación a este tipo penal también bastante debatido. Sí. Bueno, pero las consideraciones totales, como te digo, las Ujú. voy a dar en mi sentencia, pero en forma general te puedo decir, ¿verdad?, que considero que el bien jurídico protegido en este caso es el testimonio. Por lo tanto, también considero que la persona que lo realiza debe tener una condición especial de autor en este sentido y que debe darse dentro de un proceso contencioso. O sea, debe servir esta declaración para bastar una decisión, ¿verdad? Entonces, por eso yo salí en disidencia en ese sentido, pero como expliqué, es sobre la ley aplicable, no sobre los hechos. Sobre los hechos sí salimos en unanimidad, ¿verdad? El señor no declaró 3 inmuebles, uno de los señores y el otro no declaró, el hijo no declaró cuentas y creo que CDA también, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso sí quedó probado, pero es con el sentido de la norma lo que yo salí en disidencia, ¿verdad?
Sobre González Daer eran 38 inmuebles lo que no declaró y 27 Sí, pero usted después tenía. quedó. No, y no, Raúl, porque después nosotros hicimos justamente la perito, luego se rectificó en juicio en muchos de esos inmuebles, y la fiscalía, si te recordás, cuando la fiscalía hizo sus alegatos finales, ya redujo también a 13 luego Ya. los inmuebles, de 29 a 13 redujo en sus alegatos finales. Entonces son esos 13 inmuebles para rectificar entonces. Sí, así es. Sí. Espectacular, doctora. Muchísimas gracias, muy amable, doctora, por su tiempo. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, cuando gusten. Te informó PDS Radio TV Digital. La jueza Yolanda Portillo, del Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidenta del tribunal, que ayer condenó a 7 años a Óscar Alberto González Dar y 8 a Óscar Rubén González Chávez.